7:47, estamos de regreso en Luz Noticias y es jueves de julio. Sección empresarial con Julio Silvas. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días. De maravilla, José. Se te nota, Julio. Llegaste con todo. Yeah. Pues, la verdad es que, ¿cómo no venir alegre de estar en este espacio? En primera razón, por todas las muestras de las personas que son radioescuchas de este programa de radio y de manera específica de esta sección. Quiero, si me permites, agradecer a toda la gente responsable de personal de Cinépolis que tienes muy buena audiencia, fíjate, ¿Sí? José, que no se pierdan tus espacios, incluso excelente. Personas que han ganado en las dinámicas que ocasionalmente hemos hecho aquí. Uh-huh. La ocasión que regalamos algo de café marino. ¿Para cuándo el café, Julio? Ya me dijo Carlos Ortega que me lo va a hacer llegar. Ya lo comprometí al aire ahorita. Y pues es muy satisfactorio. Y la verdad es que ya hasta me regañan cuando alguien me pregunta y me dice, ¿cómo estás? Y no digo de maravilla, pues ya hasta me dicen, oye, de maravilla, me dicen, ¿no? Uh-huh. Es satisfactorio y muy agradecido. Aprovecho para muchas personas que sería en vano ahorita estar mencionando nombres, pero sí agradecido y pues, ¿cómo no? Ya estamos en la antesala del Día del Niño y pues al final siempre la alegría de los niños también es reconfortante, sobre todo pues para quienes hemos tenido, como yo la tengo, la oportunidad de ser papá, ya de un joven, ¿no? Pero dicen que para uno de padre los hijos nunca terminan de crecer, así que uh-huh. Pues contento, mi José. Qué bueno, se te nota, Julio. Oye, ¿sabes qué me estaba acordando? Cuando en las primeras intervenciones que tenías, Julio, llegabas y decías, tenemos una hermosa vista hacia el malecón, sí, hacia el río Humaya, hacia el río Culiacán, que lo hace el río Humaya, y el río, ¿cuál era el otro río? ¿Cuál? ¿El río? ¿El Tamazula? El río Tamazula con el río Humaya que forman el río Culiacán. Los tres ríos, sí. La ciudad de los tres ríos. Pues sí, pero fíjate que estoy en esa parte, sí estoy triste, José. ¿Por qué? He estado yo, caminando por las veredas, por la margen del río, y tristemente, y justo aquí enfrente de donde estamos en la radio, está lleno, está tapizado el río del lirio acuático. Lamentablemente, aunque se ve muy bonito el color verde, uh-huh. Quiero decirte, José, que el lirio acuático, para las personas que no sepan, significa que hacia abajo del lirio acuático el agua perdió el oxígeno. El lirio lo que hace es que se consume todo el oxígeno. Uh-huh. Por consiguiente, un agua que no tiene oxígeno se pudre. Uh-huh. Y muere todo lo que está adentro de. Yeah. El agua está podrida. El lirio acuático le consume el aire. Y ya de por sí, desafortunadamente, a nuestros amigos y la población de Navolato, pues le llega nuestra agua, en algunos casos negras, como le llamamos, ¿no? Que no, pues ahora también con este tipo de fenómenos, pues le llega este tipo de agua, pues sin oxígeno, podrida. Y es triste ver estos lirios acuáticos, le llaman, pero no tienen nada de bonito. Al contrario, significa que hay algo que está pasando y que es necesario que podamos atender. Porque definitivamente, imagínate un niño en el Parque de las Riberas. ¿Qué puede saber el niño que esos lirios, abajo de ese lirio no hay agua? Uh-huh, claro. Se puede aventar, José. Sí, cómo no. Una persona se puede aventurar a querer caminar por ese piso verde, ¿no? Uh-huh. Y yo no lo quiera, pero ¿cómo sales de ahí? Sí. Este es un problema. Yo creo que aquellos que conocen más de la materia, los ambientalistas, la gente, sí es importante que hagamos algo. Y
y quizás el compromiso lo tendríamos también con mayor razón todos aquellos que hacemos uso de esta vialidad, de este espacio, que yo lo recomiendo amplísimamente. Es el mejor lugar para venir a caminar. El río Tamazula, el río Maya, en esta confluencia de ríos, se respira aire fresco, está muy padre. Sin embargo, es muy triste ver que prácticamente el lirio se está acabando en nuestros ríos, ¿no? Y pareciera que a nadie nos importa. Eso pareciera. Hay que tomar cartas en el asunto porque no es nada bonito, es un problema delicado, que significa que hacia atrás, de donde viene el agua, hay un problema que se tiene que corregir, ¿verdad? Y yo creo que si hoy uno de los íconos nuestros es esta confluencia de ríos, pues desde el punto de vista de los derechos del medio ambiente sano, tenemos ahí algo que atender. Y sobre todo porque a nuestros amigos y amigas de Navolato, pues todo lo que pasa por Culiacán les llega, ¿no? Claro. Y pues ahí sí aprovecho el espacio y la pregunta que me haces para hacer un llamado pues es muy fácil hablarle a las autoridades y darles órdenes, pero más que eso es un llamado a la conciencia ciudadana, a las áreas que pueden incidir en esto. Se ocupa cierta ciencia seguramente, ¿no? Porque no hemos podido convertir ese lirio en algo positivo. Como cuando ahora se consume y te compran los botes, ¿no? de aluminio. Pues por eso no hay basura de aluminio en la calle, ¿no? No hay basura de cobre, etcétera. Habría que encontrar la manera de que el lirio sea negocio para que ya no haya lirio acuático que esté matando todo lo que hay dentro del río, ¿no? Muy bien, pues ahí está el llamado de Julio Silvas a las autoridades. Y Julio, pues vamos a hablar sobre un tema que también tiene preocupado a la ciudadanía, al sector comercial. ¿Cómo vino el recibo de la luz en este mes? Carísimo. Dicen, caray, yo no consumí tanto. Llegó el recibo en algunos lugares hasta el triple. ¿Por qué o qué? ¿Por qué la Comisión Federal de Electricidad hizo esto? ¿O sí se consumió esta energía? ¿O se está preparando para el subsidio que entra en mayo? No sé, a ver qué voces traes tú, Julio, al respecto. Bueno, definitivamente, José, hacen el clavo. No es un tema solo de percepción, sino la realidad pura, ¿no? Sí hay recibos más caros. En 2026, de acuerdo a diferentes expresiones y personas que así lo han demostrado, pues se están registrando incrementos importantes, ¿no? En el costo de nuestra energía eléctrica, especialmente en ese famoso consumo excedente que se tiene tanto en los hogares como en las viviendas, en las casas, en los negocios. Hay estimaciones de aumentos de entre un 43 y un 53% en los bloques más caros. Y esto explica por qué la gente definitivamente dice que está llegando más caro su recibo, e incluso pues antes de lo que hoy se conoce como el calor fuerte, ¿no? Ya habíamos dicho que en Culiacán pues nada más había dos estaciones del año, calor y calorcito, pero ya le vamos a agregar la de calorzote. Aquí definitivamente yo le digo a la gente de fuera, estamos regalando calor, es fuerte nuestro calor. No es un tema subjetivo, hay que decir, hay un ajuste estructural en las tarifas y desde luego en cómo se cobra este excedente por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Recordemos que solo tenemos un proveedor. Hay un monopolio energético. No hay competencia. O sea, México. Si te queda mal la CFE, ¿a dónde vas y reclamas? A nadie, no tienes. Digo, puedes ir a reclamar, pero primero tienes que, dice la CFE, me pagas y ya después vemos cómo arreglas, ¿no? Y así hay un problema. Creo que el subsidio sí existe, pero no inicia cuando las personas lo necesitan, José. En Sinaloa, el subsidio famoso de verano, pues inicia oficialmente el 1 de mayo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y termina este subsidio el 31 de octubre y cubre aproximadamente 6 meses. Obviamente, pues no se adelantará, pese a que sí hay calor
¿no? Ya comenzó antes, yo creo que empezó desde marzo este calor, ¿no? Ahí, yo creo que desde enero, Julio. Desde enero, ¿verdad? Enero hay un desfase entre la realidad climática y la política tarifaria que maneja la Comisión Federal de Electricidad. Obviamente los que colaboran ahí, los que trabajan en la CFE no saben de lo que estamos hablando, José, porque ellos no pagan el recibo de la energía eléctrica, tienen un beneficio. Entonces, ¿por qué la gente pide que inicie en abril? Bueno, pues obviamente por el calor, ¿no? En Sinaloa, el consumo energético, todo lo que es aires acondicionados, mini split, todo eso, pues se dispara. Y existe incluso hasta propuestas, ¿no? Para que se amplíe este subsidio de abril hasta noviembre. La demanda, pues es social, no es política, es económica, climática. Habrá que considerar este reclamo. Oye, pues somos un estado de 11 ríos, ¿verdad? Somos una ciudad de 3 ríos. Creo que aportamos recursos hídricos suficientes para que de una vez por todas a Sinaloa pues se le dé un trato preferencial o distinto al del resto de los estados del país que no aportan la cantidad de recursos hídricos que aporta Sinaloa. Y que además yo invitaría a todos los escépticos, a la gente que defienda el punto de vista contrario, pues que se vengan a vivir por lo menos un par de semanas, ¿no? Acá con nosotros y conozcan realmente lo que está pasando. Obviamente el subsidio por sí mismo no baja el recibo, solo amortigua un golpe económico para las familias, para las empresas, ¿verdad? Solo obviamente amplía los rangos de consumo, entre comillas, barato, pero pues si el usuario se excede a eso barato, pues te sale bien caro, ¿no? El sistema sigue castigando el consumo alto. El subsidio, para nuestro criterio, pues no es un descuento total, es un amortiguador, y si te pasas, el recibo te castiga. Ahí también, José, es importantísimo, pues en la medida de lo posible, y yo creo que esto es un tema que se tiene que dialogar ahora con esta política de vivienda que se tiene y con la construcción de vivienda que se hace de manera privada, pues revisar, porque también los sistemas de construcción pueden mejorar, ¿verdad? Pero eso ya sería una medida de política y de coordinación para que esto pudiera funcionar de mejor manera, pero sí, hay que revisar el recibo. Hay personas que sí les llega el subsidio desde el mes de abril, porque no es por fecha calendario, habría que revisar, pero en general sí es un problema y tienes que tener cuidado en accederte. Es importante darle mantenimiento, en el caso de los aires acondicionados, por lo menos 2 veces al año. La gente se espera a que ya esté el calorzote, ¿no? Uh-huh. Hay que darle más porque el aire sin mantenimiento pues consume más energía. Hay que limpiar los filtros de manera, por lo menos cada 3 o 4 semanas. Y eso, los filtros del aire hacen que, si no están limpios, hacen que se consuma más energía. Uh-huh. Pues tienes que tener muchos cuidados. Yo creo que definitivamente aquí la Comisión Federal de Electricidad tiene que tomar cartas en el asunto. Pienso que tenemos que organizarnos más también, José, los ciudadanos, para poder empujar este tema. Hay una figura, fíjate, que en muchos países la hacen, aquí también se da, ¿no? Cuando son demandas colectivas, y muchas veces lo haces a través de instancias como la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, la Profeco. Yo creo que tiene que trabajarse ese tema. Tenemos que volvernos más exigentes los ciudadanos, sobre todo porque aquí estamos hablando de un monopolio, José. No hay forma, no hay competencia, no hay libre mercado. Entonces es lo que diga la CFE. Y aparte, le ha faltado ser más eficiente, José. Yo creo que nos cuesta mucho dinero, muchísimo dinero en la Comisión Federal de Electricidad, como para el servicio tan caro que se está dando en ciudades como la nuestra, en Culiacán o en el estado de Sinaloa, que definitivamente es uno de los estados que más aporta, o bueno, de los que aporta hídricamente recursos para que las termoeléctricas generen energía eléctrica. Otro mecanismo que se puede seguir, José, yo creo que es importantísimo,
ya se permite poner paneles solares, pero lo que no se permite es que tú puedas poner paneles solares y tu excedente de energía eléctrica la puedas entregar a otros particulares o a otros negocios, y porque pues entras en un terreno de competirle a la comisión, ¿no? Sí. Yo creo que sí es urgente que se revise esto. El problema no es solo cuando empieza el subsidio, sino que seguimos dependiendo de él cada año, porque no hemos resuelto el modelo energético de fondo. Hoy la discusión no es si el recibo llegó caro, la discusión es si el sistema está actualizado o está diseñado para la realidad que vivimos, la realidad climática que se vive, que ya todo lo hemos visto. No llueve cuando debe, el calor no está cuando se previene, o sea, tenemos un clima muy diferente, y yo creo que es importante empezar a considerar esos aspectos, ¿no? Entonces esa es la reflexión al respecto. Sí. ¿A quién le reclamas, Julio? A ver, te llegó el recibo de la luz cargadísimo y tú dices, a ver, el consumo es muy similar, mis comportamientos son muy similares a los del mes de febrero o a los del mes de enero. No encendí el aire acondicionado, no sé, supongamos que es el mismo comportamiento. ¿Por qué llegaría 3 veces más? ¿Y a quién le reclaman? Ni modo que vayas a dónde. Pues vas a ir a la CFE y la CFE te va a decir, pues eso es lo que marca. Eso es lo que tienes que pagar. Sí. Y si no pagas, pues te corto la luz. Sí. Hay que trabajar también, hay que revisar el cableado de las casas, José. Pero fue como que un comportamiento generalizado. Sí, es general. Si fuese en alguna zona, pues ya dirías, oye, pues se les fue el medidor ahí, ¿no? Pero sí, mira, también hay... Sin dejar de decir y de insistir que la CFE no es eficiente y que tiene que trabajar más y que nada más dependemos de ellos, tenemos que revisar. Muchas viviendas tenemos un poco más de 1 millón de inventario de viviendas en Sinaloa, José, pero mucha vivienda ya tiene muchos años y esa vivienda ya, su sistema de cableado probablemente ya no sea el ideal, y eso genera más consumo. Tenemos que revisar el sistema de cableados, tenemos que adoptar una política de diseño mismo de las propias casas. Tiene que tener mejores enfoques para que sean más sustentables, haya necesidad de encender menos el aire en casa. Pero sí, aquí definitivamente estamos acorralados. Solo existe la Comisión Federal de Electricidad. Y lo que sí se puede es organizarse. No es sencillo. Hay que organizarse a través de las asociaciones de padres de familia, asociaciones, la que te guste, ¿no? No politizar. Es muy importante. Mucha gente se organiza para dar órdenes. No se trata de dar órdenes, se trata de exigir derechos, deberes, cumplir con nuestros deberes, pero también se trata de ayudarle al Estado para que corrija otra parte del Estado, ¿no? O sea, hay que corregir a la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a cuando veamos que es ineficiente, y sobre todo, pues que nos dé condiciones de tarifas acorde a la realidad climática. Porque Culiacán, el estado de Sinaloa, tiene su propio clima, y la verdad es que ocuparían vivir aquí por lo menos un par de semanas al mes para darse cuenta que de lo que estamos hablando los sinaloenses, los culichis, que somos los que más nos pega. Yo creo que hace más calor en Culiacán que en cualquier otra parte del estado, ¿no, José? Sí, es un calor insoportable. Pero a ver, Julio, y los diputados que pueden cambiar esto, que pueden gestionar un subsidio para el mes de abril, o sea, un mesecito más, ¿por qué no lo hacen? Bueno, en general hablar de diputados es hablar de personas que llegan a la responsabilidad de serlo, y pocos diputados trabajan realmente en una agenda de cara al interés ciudadano. Mira, hay ciudadanos que hacen política partidista. Esos ponlos en una línea, está bien. Pero hay ciudadanos que no hacen política partidista, que realmente están
como los que estamos hablando, que están padeciendo el recibo de la luz. Yo creo que los legisladores tienen un deber aquí en este caso, y es un tema de organización, hombre. No, ni siquiera tienen por qué ser contra CFE o político, ¿no? Contra el partido gobernante. No. Es un tema que tiene que ver con la realidad de las familias, que es muy... Nada más tenemos un proveedor, es muy ineficiente en algunos casos y es muy cara la energía. Por tanto, estamos pagando el costo de la ineficiencia. Tiene que trabajarse en una agenda legislativa en ese tema. Pero, José, si los ciudadanos no le dan seguimiento, pues ¿por qué razón lo tendría que darle seguimiento el legislador, no? O sea, los interesados, ¿quiénes somos? Los que estamos padeciendo el problema. ¿Es obligación? Es obligación del legislador, del gobernante, sí, pero tenemos que participar más. Tenemos una asignatura pendiente que se llama participación ciudadana sin fines político-electorales. Eso contamina mucho cualquier esfuerzo genuino de ciudadanos, ¿verdad? No se trata, yo siempre digo, hace más un diálogo de respeto que un diálogo de reto. Tienes que tener bien claro qué tipo de ciudadano eres. Si eres del tipo de ciudadano que busca con tu quehacer contribuir a fortalecer el Estado de Derecho, si buscas con tu quehacer ayudarle al Estado a que corrija otra parte del Estado, ahí no entran los partidos ni las aspiraciones de cualquiera. Uh-huh. Tenemos que ser muy cuidadosos y respetar ese tipo de movimientos, pero sí es urgente. En Los Mochis hubo un esfuerzo, José, muy plausible cuando quisieron el tema de las tarifas, bien organizados. Yo debo decir, y lo reconozco, los de Mochis son bien organizados. Habrá que ver cuál fue el gen que los contaminó, pero son mucho más organizados que los Culichis, por ejemplo. Uh-huh. Mucho más organizados que los de Mazatlán. Entonces, yo creo que tenemos que organizarnos mejor para poder acompañar estas agendas y que los legisladores no se distraigan en otros temas, ¿verdad? Uh-huh. Sino que se pongan realmente a trabajar. Es un tema federal, ¿sí? No es un tema en Sinaloa. Por tanto, pero sí pueden hacer mucho nuestros legisladores locales, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Pues Julio, es un gusto escucharte como todos los jueves. Gracias, José. Si me permite, regálame 2 minutos. A ver. Quiero invitar a las personas. Quiero primero decirles que actualmente se está llevando el Seminario de Economía Cultural y Creativa Sinaloa 2026. Este es un seminario que, pues, entre muchos liderazgos que se visualizan ahí, identifico plenamente al doctor Juan Salvador Avilés, titular del Instituto Sinaloense de Cultura. El día de hoy, empieza la primera mesa. La mesa se llama Configuración de la Economía Cultural en Sinaloa. Es el día de hoy a las 5:30 en el Centro Sinaloa de las Artes, Centenario, aquí en Culiacán, Sinaloa. Vale la pena que estén ahí, entre otros, pues va a estar el doctor precisamente Juan Salvador Avilés, Alicia Montaño, Mercedes Dorado, directora de Codecin, Paola Marbella Canizales de la Universidad Autónoma de Sinaloa y tu servidor. Obviamente no soy un erudito en temas de la cultura, pero sí una persona interesada en este tema y al cual muchos, como tú, también nos han apoyado cuando hemos impulsado, por ejemplo, los festivales de la Fundación Cultural de la Guitarra, uh-huh. Entre otros. Yo creo que hay que aprovechar, hay que participar. Estas mesas son de aquí a diciembre. Es una mesa ahí hay un calendario, los invito, pero el objetivo es que quieren llegar a una serie de política pública más integral. Y yo creo que hoy es el momento de que todas las voces sean escuchadas. Por tanto, participen, los invito. Es hoy a las 5:30. Hay que registrarse, creo. Pero, de todos modos, si por algún motivo no se registran, asistan. Es el momento, querido José. Muy bien. Julio, ahora sí. Muchas gracias. Gracias, José.